Buenas tardes, buenos mediodías para todos los televidentes, barra oyentes de este canal de MP Geopolítica, quien les habla Bruno Garcini en este nuevo programa de día jueves. Jueves, para los que somos argentinos, un poco triste porque poco a poco, lentamente, están empezando a desguazar nuestro país. Ayer, con una sanción, la ley de bases barra ley Omnibus, que es una ley que sancionó Javier Milei, que prevé grandes facilidades para las grandes inversiones, entre comillas, pero que son explotaciones naturales, básicamente de minerales, regalado, que prácticamente no tienen que pagar ningún impuesto, no le queda nada al Estado. Así que hubo una manifestación bastante grande para los que somos argentinos, entonces un día un poco triste, digamos, porque si bien el partido todavía no está definido, da un poco de tristeza volver a ver imágenes de gente protestando, policía reprimiendo, esta cosa en la que nos estamos acostumbrando en el mundo, en el que el opresor se pinta como el oprimido y el oprimido se pinta como el opresor, esta cosa que lo vemos en el conflicto de Gaza y con la invasión israelí a Palestina, donde los palestinos son pintados como los terroristas y los israelíes como los legítimos defensores de su propia existencia, ¿no? Como si su existencia todavía estuviese en juego después de que hayan masacrado a tanta gente. Así que un día triste para los argentinos, un día enquilombado para el lugar donde yo estoy en este momento, que es Francia, que están prácticamente sacándose los ojos aquí en Francia después de las elecciones parlamentarias europeas, donde Macron adelantó. Hubo una cosa bien que podríamos decir de país poco serio, país bananero, que es que un presidente de un partido que vendría a ser en México el PRI, en Argentina sería el Partido Radical, en Ecuador sería el Partido de la Socialdemocracia, un partido de derecha. El, el jefe del partido llamó a hacer una alianza con Marine Le Pen, el resto del partido lo expulsó y el señor se encerró en la sede partidaria, cerró todas las puertas, mandó a mudar a todo el mundo y hubo un cordón prácticamente de los miembros del partido intentando entrar porque el señor no los dejaba entrar y tuvieron que ir a buscar a un miembro del partido viejo, a que trajeran una llave para abrir, todo televisado. Francia en este momento es un cotolengo. La verdad, de poco a poco vamos a ir hablando. Se está polarizando la elección entre derecha e izquierda, podríamos decir, pero que de alguna manera es un poco más complicado que eso, es una derecha racista, xenófoba, pero que tiene posiciones soberanistas en contra de la globalización, y es una izquierda que hay una parte que es soberanista, como la de Melechón, que está en contra del racismo, pero que a la vez la izquierda con la que se quiere unir también es tremendamente globalista, y un Macron que está perdiendo todo el poder justo en el momento en el que ha llamado a enviar tropas a Ucrania. Así que es una semana en todo el mundo bastante agitada. Y para un argentino que vive en Francia como yo, la verdad que no alcanzan los ojos para mirar tantas cosas pasando. Para los que me están viendo, saben, cada vez que uno migra es imposible desconectarse de la realidad de lo que está sucediendo en su país. Uno en realidad se va, pero en alma queda en su país, es lo que me pasa a mí. Por lo menos yo viví 8 años en Venezuela y siempre estaba conectado a lo que pasaba en mi país, a pesar de que en Venezuela siempre pasan cosas todos los días, prácticamente, más ahora, como lo vimos en el programa pasado. Pero bueno, esa es la situación ahora. El otro lado lo tenemos en la operación técnica a Lautaro Chazarreta para hablar hoy de algo que tiene que ver un poco con esto que estábamos hablando en el principio, no tanto con el saqueo de recursos naturales, sino con la guerra OTAN-Rusia, y si hablamos de OTAN-Rusia, hablamos de Europa, y la posibilidad de que haya paz, que creo yo que muchos de los que nos están viendo dicen, la verdad que está complicada la paz. Los que siguen este canal, como el canal de Demoliendo mitos de la política de Ezequiel Vistoletti, saben que viene calentito el horno porque la cosa va poniéndose cada vez más espesa
Y justo esta semana hubo elecciones parlamentarias europeas donde se esperaba que hubiese un avance, entre comillas, a la extrema derecha y la posibilidad de que Ursula von der Leyen, la comisionada europea, tuviese problemas para ser reelegida. Realmente no va a pasar eso, va a ser reelegida posiblemente, y si no va a ser elegida otra persona igual de mala que ella, porque los principales grupos políticos de Europa que ganaron son el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista, la socialdemocracia, que junto con otros partidos terminan armando eh, la cantidad de votos suficiente para elegir un sustituto que mantenga las mismas directrices. Les voy pidiendo, mientras tanto, que vayan comentando en los comentarios, a ver si en algún momento quieren que hagamos un video de Milei o quieren que hagamos un video de algo. Vayan poniéndole me gusta a este video, vayan compartiendo todo el material que generamos aquí todos los días. Estamos generando material en DMP Geopolítica. Después de este programa, aparte, viene Adrián Celaya. Mañana Eduardo Bior, Fernando Moragón y el sábado Juan Antonio Aguilar. Así que quédense ahí, consuman, si no lo pueden ver en vivo, se lo guardan después, se lo agendan, lo ven después, pero pónganle me gusta, coméntenlo. Y también dejen sus pareceres en los comentarios. Yo siempre leo todo, leo hasta los comentarios que me critican el bigote, que me piden que me saque el bigote para que se vean más los videos. Leo todo, todo. Así que no se preocupen, que cualquier comentario que tengan, siempre estamos pendientes, porque estamos también un poco a su servicio haciendo esto que tanto nos apasiona a nosotros, que es ver lo que acontece en el mundo. Así que, sin más preámbulo, vamos a ir derechito al tema. Yo preparé tres escenarios de lo que puede llegar a suceder en el futuro. Tres escenarios me lo acoté porque si empezamos a hacer escenarios no me alcanza la hora. Y realmente empecé con la pregunta de que da el título a este vivo, que es Rusia-OTAN, ¿es posible la paz? Y vamos a empezar con ese escenario. ¿Es posible que haya un acuerdo de paz entre la OTAN y Rusia? Digamos, para empezar a ahondar en el tema, tenemos que arrancar de un punto principal. La guerra en Ucrania en sí es un conflicto indirecto entre la OTAN barra Estados Unidos y Rusia. Entonces, lo primero que tenemos que ver cuáles son los dos objetivos de los dos bandos. El objetivo de Estados Unidos está claro de iniciar una guerra contra Rusia para evitar el ascenso de Rusia como una potencia en un mundo multipolar donde Estados Unidos y los aliados europeos, Occidente, tenga que ceder espacio tanto en el sistema internacional, en las instituciones de la arquitectura global, como en las distintas esferas de influencia en las distintas regiones. Entonces, el objetivo central de la OTAN y Estados Unidos, que lo han dicho históricamente los teóricos geopolíticos de Estados Unidos, hablamos de Brzezinski, hablamos más acá de Victoria Nuland, es generar un cambio de régimen en Rusia y la posibilidad de fragmentar Rusia en múltiples países. Ese es el objetivo que tiene el conflicto en Ucrania por delegación, que es una manera de provocar que Rusia caiga en un pantano. Así fue diseñado. Digo esto porque este es el objetivo que persigue Estados Unidos a través de utilizar a Ucrania y ahora utilizar a Europa en su guerra de desgaste por generar un cambio de régimen en Rusia para que Rusia no sea una potencia dominante. Es el mismo objetivo que persiguió durante la Guerra Fría, aunque después en los años 90 se matizó, bueno, nosotros queríamos un país como Rusia que fuese aliado, un régimen títere en algún momento se quiso utilizar, ¿no? La política del consenso de Washington en el tiempo de Boris Yeltsin, después también el auspicio a la creación de repúblicas en lo que era la antigua Unión Soviética. Ese es el objetivo de Estados Unidos declarado y el objetivo de Rusia, que fue declarado por el propio Vladimir Putin varias veces, que fue incluso en una discusión anterior, recuerden cuando estábamos en el preámbulo de la intervención rusa en Ucrania, que hubo una reunión entre un viceministro ruso y el jefe del Consejo de Seguridad
nacional de Biden, hablamos de Jack Sullivan, en Ginebra, donde Rusia propuso un tratado de garantías de seguridad en Europa. Es decir, una nueva arquitectura de seguridad donde se reconociese los temores de seguridad, se le diese garantías de seguridad a Rusia de que no iba a ser puesto en cuestión su existencia, ni se le iba a armar conflictos alrededor, y se le reconociese su influencia en el Europa del Este, básicamente, ¿no? En los países que están alrededor de Rusia, hablamos de Georgia, Ucrania, básicamente, también Bielorrusia, que estos países no se convirtieran en países enemigos y adversarios. Detrás de todo eso también venía la garantía de seguridad del compromiso de que la OTAN no incorporase a Ucrania como miembro permanente. La respuesta, si ustedes recordarán en ese momento, escrita por Jack Sullivan, fue: nosotros no podemos opinar por un Estado soberano, así que nosotros no nos comprometemos a que Ucrania no se va a unir a la OTAN. Esos son los dos objetivos, ¿no? Los de Rusia y los de Estados Unidos y la OTAN. En base a eso, podemos hablar de un escenario de acuerdo de paz si es posible. Y pensemos cómo sería un escenario de acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Primero, que no se trata, si querés, Lautaro, pasamos para la siguiente lámina. Primero, no se trata de un simple acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, donde Rusia y Ucrania se ponen de acuerdo: bueno, estas son las fronteras ahora, bueno, vos tenés tantos militares, de acá hasta acá no pasás, bueno, vos no te unís a la OTAN. No, tiene que ver también con que Estados Unidos se comprometa y la OTAN se comprometa a no convertir a Ucrania, a militarizarlo para convertirlo en una especie de Israel, un arma cargada contra Rusia. Hay un discurso que se perdió mucho de vista posterior al inicio del conflicto, que es un discurso que da Vladimir Putin a las azafatas de Aeroflot. Se reúne con estas azafatas, están en el Kremlin, es un encuentro con estas azafatas de esta aerolínea, y él comienza a explicarle al pueblo ruso por qué están peleando la guerra, y en un momento dice: si nosotros dejamos que Ucrania tenga un arma nuclear, a partir de ahí no podemos hacer nunca más nada, porque vamos a tener un revólver cargado apuntándonos en la cabeza. Es decir, como país, Rusia no se va a poder desarrollar si esta gente, como está diciendo, tiene acceso a un arma nuclear y tiene presencia de la OTAN, que ya empezaba a tenerla en ese momento. Dijo esto porque días antes Zelensky, en la conferencia de Múnich, había dicho que estaba dispuesto a denunciar el Tratado de Budapest, un tratado que se firmó en los años 90 para que Ucrania entregara su arsenal nuclear, y después Rusia, a cambio, le dio garantías junto con Gran Bretaña y Estados Unidos de que se iba a respetar su integridad territorial, y dijo: bueno, acá, si los países garantes de este acuerdo no lo hacen respetar, nosotros vamos a denunciar el acuerdo y vamos a intentar acceder a armas nucleares. Así que por eso decía Putin en ese momento que no había que permitir que Ucrania tenía armas nucleares. Bueno, entonces lo primero que en un acuerdo de paz es que la conversación no es fronteriza entre un país y otro. Entonces, en un eventual escenario de acuerdo de paz debería haber un diálogo, una nueva arquitectura de seguridad, donde la OTAN, la Unión Europea, pero básicamente la OTAN, porque la Unión Europea, vamos a ser sinceros, no tiene nada, no pincha ni corta, ¿no? Hacen lo que diga Estados Unidos, y bueno, y la élite corporativa, los 100 tipos poderosos de todo el mundo, bueno, 200, 1000 que pertenecen, están adentro de la institucionalidad, que han diagramado este plan y que lo siguen y que han empujado a todos los otros, digan: bueno, vamos a respetar lo que dice
Rusia, vamos a aceptar que Ucrania sea un país neutral y además de eso que Rumania, los países bálticos, Finlandia, Suecia no tengan no tengan armas nucleares, no tengan presencia de la OTAN, no tengan misiles apuntando a Rusia. Recordemos que el famoso escudo antimisiles de la OTAN, de la Alianza del Atlántico Norte, bla, 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 cuando empezó a diagramarse el famoso escudo antimisiles, que en su momento Rusia dijo, che, pero ¿por qué me estás poniendo un montón de cohetes acá alrededor mío? Se dijo que era para detener la amenaza iraní, que en cualquier momento los iraníes iban a poner una oveja nuclear en un cohete de mediana distancia, un cohete balístico, y lo iban a poder mandar a Europa y no sé qué, y esto y el otro, que era una mentira, que parecía era tan grande como la mentira que en algún momento algún presidente argentino dijo en nuestro país, de que en los 90 dijo que en cualquier momento el hombre iba a poder subirse a un cohete e ir a la estratosfera y después bajar en cualquier lado. El mismo delirio. Hablamos de Carlos Menem, lo pueden buscar en YouTube. Ese video es, la verdad, que uno de los momentos más altos del delirio de un político. Bueno, lo mismo era en ese momento decir que los iraníes le iban a tirar un cohete y iban a poner en riesgo a Europa. Y se utilizó con excusa para ampliar el escudo antimisiles contra Rusia. Así que lo primero, que en cualquier acuerdo de paz debería haber esto. Y en cualquier acuerdo de paz, esto debería ser provocado por una derrota de la OTAN por todo el frente, que obligase a la OTAN a acordar esto en una división global, en una rediscusión global, que es lo que hoy por hoy hace tan complejo que haya un acuerdo de paz en Ucrania, porque no están peleando por Ucrania, sino que están peleando por toda la arquitectura de seguridad de Europa, de ese mapa que estamos viendo. Un pacto de convivencia pacífico entre Estados Unidos y Rusia, y también algún tipo de cooperación energética entre Europa y Rusia que permitiese un desarrollo armónico interdependiente, como lo tenían hasta ahora, hasta que se explotó el gasoducto Nord Stream. Es decir, que sean los costos de romper esa cooperación tan altos que no se vuelva a provocar una guerra que dinamite eso. Pero bueno, como sabemos, ese escenario de paz, hoy por hoy, esa posibilidad de acuerdo de paz, es prácticamente imposible. Prácticamente imposible, ¿por qué? Porque realmente es como pensar que, como una Miss Universo pide la paz en el mundo, es un ideal que lamentablemente posiblemente no veamos en el corto plazo. Sí, en algún momento estuvo la posibilidad, vamos a ver un artículo que fue escrito hace unos meses por Samuel Sharap y Sergei Radchenko, donde hablan ellos de esto que en algún momento se conversó del acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania al comienzo de la guerra. Ustedes recordarán, siempre se habla, ¿no? Zelensky y Putin estuvieron a punto de firmar un acuerdo de paz cuando empezó la guerra, a los 2 o 3 meses, y después vino Boris Johnson, que en ese momento era primer ministro de Gran Bretaña, y dio de baja el acuerdo por pedido de los gringos. Y esta cosa que siempre se dicen los rusos, todos los que estamos medianamente informados, pero que nunca es aceptado del otro lado, porque del otro lado está esta visión del otro lado cuando hablamos del lado occidental, de los países europeos, los globalistas, que dicen, no, Rusia siempre tuvo el plan de conquistar Ucrania porque es su camino para conquistar el resto de Europa y y esto y el otro. Bueno, si hubiese sido así, hubiesen invadido con 1 millón de soldados para ocupar Ucrania, pero eso no sucedió. Invadieron con un grupo muy pequeño. En ese momento la invasión, entre comillas, tenía el objetivo de generar un cambio de régimen en Ucrania y un gobierno más favorable, sobre todo que firmara
las garantías de seguridad de las que estamos hablando, que Ucrania no iba a pertenecer a la OTAN, que se comprometía a no pertenecer a la OTAN. Recordemos que dentro de la constitución ucraniana la inclusión de la OTAN está contemplada. Esta gente firmó una enmienda para que eso fuese así. O sea que tiene carácter constitucional la intención de Ucrania de entrar a la OTAN. Y siempre los funcionarios diplomáticos de la OTAN dijeron indirectamente a los funcionarios ucranianos, y esto lo dijo Zelensky incluso entrada la guerra, nosotros siempre te vamos a decir que sí públicamente, pero por debajo, olvídate, lo vamos a ir dilatando como una amenaza y una posibilidad. Bueno, en este artículo se consigue el borrador del acuerdo que, recordemos, se logra después de una serie de reuniones. Recordemos, en ese momento empezaba el conflicto, aparecen mediadores, Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, aparece Erdogan, de Turquía, aparece también Bennett, el primer ministro en ese momento de Israel, que empiezan a mediar aceleradamente. Hay reuniones en Bielorrusia entre dos delegaciones de Ucrania y Rusia, y estos diplomáticos, estos escritores, logran llegar al borrador del acuerdo y después a los borradores. Hay 15 borradores posteriores, porque las reuniones empiezan a principios de marzo, y en abril hay una reunión muy destacada en Estambul, donde se firma públicamente un principio de acuerdo, y después hay intercambio de borradores. 15 de ellos con tachadura entre la parte rusa y la parte ucraniana. Básicamente esos acuerdos decían, y vamos a repasar algunos para el que no está tan informado, pero esto es documento oficial. Esto no es ni me lo contaron, ni me lo dijeron, ni que esto, que el otro. No, 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 no. Esto es documento oficial, palabra de las personas que participaron en la negociación, donde se dice el tratado previsto en el comunicado que dan en ese momento en Estambul, que está presente Erdogan, que está presente el primer ministro de Israel, que están presentes los jefes de la delegación de cada lado, proclamaría a Ucrania como un Estado permanentemente neutral y no nuclear. Ucrania renunciaría a cualquier intención de unirse a alianzas militares o permitir bases militares o tropas extranjeras en su territorio. El comunicado enumeraba como posible garantes a los países del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Francia, Rusia, ¿no? Junto con Canadá, Alemania, Israel, Italia, Polonia y Turquía. También decía el comunicado que si Ucrania fuera atacada y solicitara asistencia, todos los estados garantes estarían obligados, tras consultas con Ucrania y entre ellos mismos, a proporcionar asistencia para restablecer su seguridad. Y esto era algo que pidió Ucrania, pero que en su momento había dicho, bueno, que los estados garantes se comprometan a que intervienen con sus ejércitos si es dañada la integridad territorial de Ucrania. Con eso, solamente firmando eso, Rusia se comprometía a retirarse de los lugares que había ocupado en su intervención, volver a las viejas fronteras y abrir una conversación sobre Crimea y el Donbass. Y esto lo dice un propio negociador del lado de Zelensky en una entrevista en 2023, David Arakhamia, que dice: nosotros ya teníamos todo arreglado y lo único que quería el lado ruso es que Ucrania fuese neutral, y después no había ningún compromiso de desnazificación, de revisión de las leyes que prohibían el habla de lengua rusa, o toda la historia que tenía que ver con el papel de Ucrania en los tiempos soviéticos. Y dice: cuando regresamos de Estambul, Boris Johnson vino a Kiev y dijo que no firmáramos nada en absoluto con los rusos y que siguiéramos luchando. Que es lo mismo que dice
Bennett, el primer ministro israelí, que afirma básicamente que fueron y le dijeron, tanto a él como al lado ucraniano, que ese acuerdo no servía para nada, básicamente porque los estadounidenses afirmaban que, bueno, che, a nosotros no nos consultaron de que nosotros teníamos que salir como ganantes en esto y que vamos a salir, que nos comprometemos a intervenir y esto y el otro. Nosotros no vamos a firmar nada. Entonces, si no firmaba Estados Unidos, ¿de qué acuerdo iban a hablar? En ese momento hay una retirada, recordarán ustedes, de Rusia. Aparecen las famosas fosas de Bucha, ¿no? Toda la laraca de la masacre rusa. Y bueno, y esa tragedia tan cuestionada, que realmente está poco claro lo que pasó, porque hay muchos muertos que tenían brazaletes blancos, civiles, que presuntamente podrían haber sido asesinados también por grupos extremistas ucranianos por haber colaborado con los rusos. Terminó dinamitando todo, pero básicamente eso nos muestra por qué es tan difícil. Si en ese momento fue difícil, que recién empezaba el conflicto, y básicamente estábamos hablando con un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, es un acuerdo global, no es un acuerdo solamente sobre el estatus, más ahora con esta escalada de conflicto. Bueno, vamos a escuchar para el siguiente escenario a John Minsheimer, quien, a quien le preguntan, bueno, ¿vos ves que haya alguna posibilidad de que haya paz en este momento en Ucrania? Y esto responde. We've talked about how wars get started. How do you hope the war in Ukraine ends? What are the ways to end this war? What are the ways to achieve peace there? To end the I would say senseless death of young men, as always happens in war. I'm sad to say I don't have a good answer to that. I don't think there's any real prospect of a meaningful peace agreement. I think it's almost impossible. I think the best you can hope for at this point is it's some point in the shooting stops, you have a ceasefire, and then you have a frozen conflict. And that frozen conflict will not be highly stable. And the Ukrainians in the West will do everything they can to weaken Russia's position. And the Russians will go to great lengths to not only damage that dysfunctional rump state that Ukraine becomes, but the Russians will go to great lengths to sow dissension within the alliance, and that includes in terms of transatlantic relations. So you'll have this continuing security competition between Russia on one side and Ukraine and the West on the other, even when you get a frozen peace, or you get a frozen conflict, and the potential for escalation there will be great. So I think this is a disaster. That's a very realist perspective. Let me ask you sort of the human side of it. Do you think there's some power to leaders sitting down, having a conversation, man to man, leader to leader, about this? There is just a lot of death happening. It seems that from an economic perspective, from a historic perspective, from a human perspective, both nations are losing. Is it possible for Vladimir Zelensky and Vladimir Putin to sit down and talk and to figure out a way where the security concerns are addressed and both nations can minimize the amount of suffering that's happening and create a path towards future flourishing? I think the answer is no. Even with the United States involved, 3 people in the room. Well, I think if the United States is involved, the answer is definitely no. You have to get the Americans out. And then I think if you have Zelensky
and Putin talking, you have a sliver of a chance there. The Americans are a real problem. Look, let's go back to what happens right after the war starts. Okay. As I said before, we're talking March, early April of 2022. The war starts on February 24th, 2022. And as I said to you, the two sides were negotiating in Istanbul, and they were also negotiating through Naftali Bennett. And the Bennett track and the Turkish track were operating together. I mean, they were not at cross purposes at all. What happened? Bennett tells the story very clearly that they had made significant progress in reaching an agreement. This is Zelensky on one side and Putin on the other. Bennett is talking in person to both Putin and Zelensky. And what happens to produce failure? The answer is the United States and Britain get involved and tell Zelensky to walk. They tell Zelensky to walk. If they had come in and encouraged Zelensky to try to figure out a way with Putin to shut this one down and worked with Bennett and worked with Erdogan, we might have been able to shut the war down then. But it was the United States. Well, let me sort of push back on that. You're correct, but sort of United States paints this like picture that everybody's aligned. So maybe you can correct me, but I believe in the power of individuals, especially individual leaders. Again, whether it's Biden or Trump or whoever, goes into a room and says, in a way that's convincing, that no more NATO expansion. And actually, just on a basic human level, ask the question of why are we doing all this senseless killing? And look at the interest of one, Russia, look at the interest of the other, Ukraine. Their interests are pretty simple. And say, the United States is going to stay out of this. We're not going to expand NATO. And say all that in a way that's convincing, which is NATO expansion is silly at this point. China is the big threat. We're not going to do this kind of conflict escalation with Russia. The Cold War is over. Let's normalize relations. Well, let me just embellish your argument. Okay. Thank you. I need it. If we say there's a sliver of a chance that you can do this, and I do think there is a sliver of a chance, let me just embellish your point. Thank you. I need all the help I can get. Two things have to be done here, in my opinion. One is Ukraine has to become neutral. And it has to completely sever all security ties with the West, right? It's not like you can say we're not going to expand NATO to include Ukraine, but we're going to continue to have some loose security arrangement with Ukraine. None of that. It has to be completely severed. Ukraine has to be on its own, okay? And number two, Ukraine has to accept the fact that the Russians are going to keep the 4 oblasts that they've now annexed and Crimea, right? The Russians are not going to give them back. And what you really want to do if you're Zelensky or who's ever running Ukraine in this scenario that we're positing is you want to make sure the Russians don't take another 4 oblasts to include Kharkiv and Odessa, right? If I'm playing Putin's hand and this war goes on, I'm thinking about taking 4 more oblasts. I want to take about 43% of Ukraine and annex it to Russia, right? And I certainly want Odessa, and I certainly want Kharkiv, and I want the 2 oblasts in between as well. Right. Literally or as Bueno, vengamos para acá leverage and negotiation. Vengamos un poquito para acá, Lautaro. Lo que decía Amy Schumer es importantísimo porque es la situación en la que estamos ahora. ¿Para qué voy a negociar en este momento del lado ruso cuando tengo un país que está completamente armado por la OTAN y por Estados Unidos, que se está convirtiendo en una amenaza, cuando puedo ampliar el territorio que tengo en mi poder y ampliar también
la distancia entre ese país que me está agrediendo, con todas esas fuerzas que me están agrediendo, y mi espacio interior, que siempre es una de las grandes teorías de la geopolítica, lo del el espacio vital, la importancia de tener cierta porción de territorio para resguardar un espacio vital que permita el desarrollo de un Estado, que en su momento Hitler lo utilizó para su teoría expansionista, pero que si lo vemos de esta perspectiva, desde un punto de vista defensivo, Rusia no es un país que tenga todo su país movilizado en función de conquistar, es decir, no tiene 2 millones de soldados para ocupar y conquistar, sino que tiene una población, una cantidad de soldados mucho más baja para hacer eso. Lo lógico sería, bueno, ocupamos ese lado y después forzamos una negociación. Lo que nos lleva al tercer escenario posible, que yo creo que es uno de los escenarios más plausibles, lo decía Mensheimer ahí, que es del conflicto congelado y larga guerra de desgaste. Antes de seguir, le pido por favor, denle me gusta. Si están conectados ahí, quédense, no se vayan para que vayan uniéndose cada vez más gente en el vivo. Comenten, vayan comentando, después vamos a repasar sus comentarios. Cuando digo conflicto congelado y larga guerra de desgaste, primero la guerra de desgaste es redundante. ¿Por qué? Porque estamos en el medio de una larga guerra de desgaste. Es decir, una larga guerra de desgaste donde hay un conflicto directo en Ucrania, pero una larga guerra de desgaste que tiene otros frentes, el frente económico, el frente financiero, el frente cultural, la rusofobia, ¿no? Por ejemplo, las sanciones, por ejemplo, los distintos conflictos o revoluciones de color, guerra híbrida que hay dentro de las fronteras con Rusia. Estamos viendo lo que está sucediendo en Georgia, por ejemplo. Entonces hay una guerra de desgaste promovida por Estados Unidos para que Europa pelee su guerra, y por el lado de Rusia preparándose con una base industrial militar, intentando redireccionar sus flujos energéticos hacia Eurasia, principalmente China e India, para vender ese gas que antes le vendía a Europa. Se está construyendo el famoso gasoducto Power Siberia que uniría China y Rusia, que está en conversaciones ahí y que tiene mucha complejidad en términos de ingeniería. Y esto vendría a ser como la Guerra Fría. Gana el último que quede en pie y el que quede mejor predispuesto con conflictos en distintas periferias, con un mundo obviamente mucho más multipolar. No estamos en la Guerra Fría. Desde ese punto de vista, la guerra de desgaste ya sirve, o sea, ya existe, pero hay algo muy importante, me parece, que cada vez vemos más, que son los frentes internos. El frente interno estadounidense y el frente interno europeo está muy complicado. Y con esto voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, Europa. Europa, si quiere continuar con una larga guerra de desgaste directa a través de Ucrania, tiene que producir sus propias armas. Entonces ha lanzado un programa, por ejemplo, de emitir bonos de guerra de 700 mil millones de dólares, que tienen que ser acordados por todos los países miembros de la Unión Europea, y después tienen que ir a los parlamentos y aprobarlos. Y se emiten estos bonos, y con estos bonos se financia la industria militar, que aparte de todo, esta industria militar hay que concentrarla, monopolizarla, es decir, tiene que ser un desarrollo planificado, y hay que sacar industria de algunos países que dejaría el tendal de desempleo y también con las consecuencias de disputa de los países que no van a querer perder su industria militar ni nada por el estilo. Pero el tipo de desarrollo globalista no piensa en una economía planificada, sino piensa en negocios. Y esto es algo que le está jugando en contra para sostener su guerra de desgaste tanto a Europa y a Estados Unidos, mientras Rusia, que tiene un sistema mucho más verticalista, que es mucho más complejo, ya está metido. Básicamente, los conflictos mundiales son grandes conflictos donde la industria es
prácticamente el 50 o el 60 o el 70% de lo más importante, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, Stalin comenzó a enchufar su industria militar y ahí, con eso, más la voluntad de los soviéticos, que se estaban peleando por la existencia de su patria, contra esos nazis que los van a ocupar y los van a meter en campo de concentración, terminó de dar vuelta a la torta. Bueno, eso es algo primordial, porque por ejemplo, si hablamos de los bonos de guerra, Europa debería sancionar cada uno de los parlamentos. ¿Y qué pasa si en Francia hay un parlamento controlado por Le Pen y no vota la emisión de esos bonos? Porque dice, ¿para qué vamos a gastar esa plata en lo militar si nosotros tenemos un problema social acá? Tenemos agricultores que se están suicidando porque no pueden vender lo que producen. Entonces ahí entra la cuestión de que Europa por lo menos no está preparada para pelear una larga guerra de desgaste. Entonces, eso hace posible que se congele el conflicto en Ucrania para que se preparen para una nueva ronda más adelante. Es decir, hay una condición objetiva. Lo mismo pasa con Estados Unidos. Estados Unidos no tiene una industria militar preparada para dos frentes de conflicto, ¿no? China en Asia y Rusia en Europa. Entonces, bueno, imaginándonos ese escenario, podríamos decir, no hay un acuerdo de convivencia entre la OTAN y Rusia, no hay arquitectura de seguridad común, hay acuerdos parecidos a Minsk. ¿Le recuerdan ustedes ese famoso grupo de cuatro? Era Merkel, Hollande de Francia, Poroshenko de Ucrania y Putin, que firman el acuerdo de Minsk, que era un acuerdo de paz que establecía cierta autonomía para la región del Donbass, en el cual Rusia confió, el propio Vladimir Putin lo ha dicho bastantes veces, pero que tanto Hollande como Merkel dijeron, no, nosotros utilizamos un acuerdo para que Ucrania se volviese a rearmar para ir a recuperar el territorio que había perdido con Rusia. Bueno, el conflicto congelado es utilizado para rearmar Ucrania, para una nueva ofensiva y también para darle tiempo a Europa para que se acomode a un largo conflicto con Rusia. Mientras tanto, se abren nuevos frentes de conflicto en el Báltico, en países del este, como Georgia, o fabricando conflictos entre terceros países. Caso, por ejemplo, un conflicto indirecto entre Bielorrusia y Polonia, que como sabemos han tenido problemas en sus fronteras. Y Rusia, en esta larga guerra de desgaste, como anunció Putin, piensa si envía cohetes a países enemigos de la OTAN y al resto de países. En este escenario del que estamos hablando, no es tan descabellado. ¿Por qué no es tan descabellado? Porque este escenario es el que están diciendo algunos teóricos de las relaciones internacionales del Consejo de Relaciones Exteriores, valga la redundancia, este think tank que está asociado a los grandes bancos estadounidenses, al esquema bipartidista de demócratas y republicanos, cuyo director, Richard Haass, escribe una columna hace un mes y medio donde se pregunta, che, ¿cuál es el objetivo de Ucrania ahora? ¿Cuál es el objetivo real? ¿Ucrania para qué está peleando? Se pregunta Richard Haass. Recordemos, Consejo de Relaciones Exteriores que están en su directiva, en su junta directiva están los ejecutivos de Lockheed Martin, la armamentística, los ejecutivos de ExxonMobil, de Chevron, de Goldman Sachs, de JP Morgan. Bueno, esta cosa reptiliana que es común en casi todas las instituciones, esta polea de transmisión entre el aparato militar, industrial, la administración federal de Estados Unidos, los medios de comunicación y los think tanks. Bueno, este hombre se pregunta, bueno, ¿cuál es el objetivo? A ver, el objetivo es que Ucrania recupere todo su territorio perdido para restablecer su frontera en 1991, como dijo el asesor de seguridad nacional de Biden, Jack Sullivan. Y sería un gran error si pensamos así.
Richard Haas dice, no me malinterpreten, restablecer las fronteras legales y legítimas sería muy deseable, lo que demostraría que la agresión no es aceptable, pero la política exterior debe ser factible y deseable y Ucrania simplemente no está en condiciones de liberar Crimea y sus regiones orientales mediante la fuerza militar. Dice de vuelta Richard Haas. Las matemáticas son inevitables. Rusia tiene demasiados soldados y una economía de guerra capaz de producir grandes cantidades de armas y municiones. Y a pesar de las sanciones, Rusia ha podido reforzar su base militar industrial y tiene acceso a armamento y municiones producidas en Irán y Corea del Norte y a bienes y tecnologías manufacturadas chinos que contribuyen al esfuerzo bélico del Kremlin. Bueno, básicamente dice, nosotros no podemos esperar que Ucrania recupere todo su territorio. Aparte sería muy difícil recuperar tierras por la fuerza que se necesita, las operaciones ofensivas. Rusia construyó muchas fortificaciones. Básicamente dice, che, Ucrania, esto de lanzar otra contraofensiva no puede ser. Recordemos, Ucrania tiene un problema de mano de obra imposible, diríamos. Vimos el fin de semana como un carro asalto cruzar la frontera para Hungría con 3 soldados ucranianos que se escaparon, ¿no? Los reclutas que se intentan escapar por a través de un río que cruza Rumania y se ahogan. El escándalo de corrupción que hay de los ucranianos que tienen plata y pagan para zafarse del servicio militar y los militares a cargo de reclutar que tienen casas en Marbella y que tienen los hijos afuera del país para que no peleen en la guerra. Bueno, todo ese escandalete que hay en este momento en Ucrania, que demuestra el gran problema de falta de mano de obra, aparte de falta de una base industrial militar por parte de Europa y por parte de Estados Unidos, que sostenga el esfuerzo de una guerra de desgaste prolongada como la que está teniendo en este momento que enfrentar contra Rusia. Dice Richard Haas, Ucrania y sus partidarios deberían hacer una cosa más, proponer un acuerdo de alto al fuego provisional siguiendo las líneas existentes. Es probable que Putin rechace la propuesta, pero al hacerlo debería ser menos difícil ganar debates en Estados Unidos sobre la prestación de asistencia a Ucrania, ya que expondría a Rusia como la parte responsable de la continuación de la guerra. Incluso podría proporcionar un contexto en el que continuaría la ayuda militar estadounidense a Ucrania en caso de que Donald Trump retomara la presidencia en noviembre. Básicamente vamos a proponerle a Rusia un acuerdo de paz, entonces dice que no, y con eso lo corremos a Trump, que no quiere mandar más armas a Ucrania, lo corremos para que continúe mandando armas y eventualmente es presidente. Lo vamos a extorsionar con esto, como hicimos en la anterior administración con el acuerdo, la famosa, el Russia Gate, ¿no? De que esta cosa de que la campaña de Trump había sido financiada por Rusia y estaba intervenida, y en realidad Trump era un agente putinista y bla, bla, bla. Esta combinación, dice Richard Haas, de un giro hacia la defensa, debería estar acompañada de ataques profundos. Acá es donde entran, dice Haas, tenemos que darle armas de largo alcance. Esto lo escribió antes de que Biden aprobara el lanzamiento de cohetes dentro de suelo ruso, dentro de Kharkov, del área de Kharkov, de la retaguardia, para evitar que Rusia continuara con su ofensiva. Dice Haas, deberíamos apoyar ataques profundos, asistencia militar occidental continua y un esfuerzo diplomático que exponga a Rusia como el agresor que es, ya que con el tiempo podría persuadir a Putin a aceptar un alto al fuego provisional. Según un acuerdo de este tipo, a ninguno de los países se le pediría que renunciara a sus reclamaciones en el largo plazo. Ucrania podría seguir reclamando la devolución de todo su territorio. Rusia podría seguir afirmando que Ucrania no tiene derecho a existir como Estado soberano. Ambos bandos podrían seguir rearmándose. Las sanciones podrían seguir vigentes. Ucrania podría explorar conexiones más estrechas tanto con la Unión Europea como con la OTAN. Básicamente dice, ahora que va ganando Rusia, congelemos el conflicto para que esté en mejor lugar Europa y Ucrania. No va a ser así. No va a ser así para nada, ¿no?
Pero acá dice algo que me parece que es lo que demuestra un poco cómo ven el desenlace de esto, ¿no? Que volvemos a lo mismo, el objetivo principal de Estados Unidos y la OTAN es un cambio de régimen en Rusia, como la Guerra Fría. Es casi seguro que un alto al fuego provisional no conduciría a nada parecido a la paz, que probablemente tendrá que esperar a la llegada de un liderazgo ruso que opte por poner fin al estatus de paria del país. Es posible que eso no suceda hasta dentro de años o décadas. Mientras tanto, sin embargo, Ucrania continuará mucho mejor que si la guerra continúa, porque la vamos a poder reconstruir, la vamos a poder rearmar. Pero básicamente ellos dicen, nosotros tenemos que cambiar el gobierno en Rusia y habrá que esperar años o décadas, pero ya lo vamos a cambiar de alguna manera. Así que, digamos, la posibilidad de un conflicto congelado en este momento le convendría a los adversarios de Rusia. Entonces uno dice, bueno, Vladimir Putin diría, che, vamos a un conflicto congelado cuando voy ganando. Se ve bastante difícil, lo que nos lleva al tercer escenario y último escenario de este video, que voy a intentar hacer corto porque este escenario yo creo que trae mucha cola, mucha tela para cortar, que es el escenario de guerra directa con posibilidades de uso de armas nucleares. Es decir, un escenario directo de confrontación entre Rusia y la OTAN, que es lo que, de alguna manera, lo que estamos viendo, el tren que viene con todo de frente y que no podemos parar porque ya agarró velocidad y para frenar el maquinista tenía que tirar freno hace 10 kilómetros y el tren sigue y sigue y sigue y todos los que más o menos estamos siguiendo este conflicto nos preocupamos, ¿no? Antes les voy a pedir de vuelta, póngale me gusta, recuerden que en una hora está Adrián Celaya, comenten, qué tal el video, Bruno, qué piensan de lo que estoy diciendo, también comenten sobre todo para debatir en los comentarios, a ver cómo ven esto. Un escenario que no puse antes de seguir con este es, ¿y si colapsara Europa o la arquitectura de Europa que lo sostiene como en esta guerra de delegación? ¿O si colapsara Estados Unidos en esta guerra de desgaste? Porque nosotros en la Guerra Fría nos vendieron, ¿no?, que el sistema económico más eficiente, que por eso ganó la Guerra Fría, Estados Unidos, el bloque occidental, el capitalismo le ganó al comunismo porque era más eficiente y bla, 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 bla. Pero el sistema económico de Estados Unidos y Europa no es eficiente, es todo lo contrario. En una larga guerra de desgaste, si se acomoda lo financiero, que es donde tienen el principal fuerte, el dólar y la plataforma financiera, su sistema financiero global de pago sobre todo, Occidente tiene un sistema económico que está intentando acomodar, pero tiene problemas sociales, como estamos viendo en todos los países, muy fuertes, muy, muy fuertes. Así que ese escenario que no analizamos acá es un escenario a tener en cuenta porque puede llegar a suceder también, ¿no? Pues nosotros vimos el colapso de la Unión Soviética y si nos toca ver el colapso de Estados Unidos o Europa. Bueno, este escenario 3, guerra directa con posibilidades de uso de armas nucleares. Yo puse, la OTAN envía tropas a Ucrania y hay un enfrentamiento directo que amplía la zona de conflicto de otros países. Fabrican conflictos en el este de Europa y el Báltico para justificar un avance contra Rusia. Rusia intenta forzar una negociación con uso de armas nucleares tácticas, o al revés, la OTAN desencadena uso de armas nucleares y Rusia no responde. Recordemos una cosa, que las armas nucleares, las bombas nucleares, cuando se descubrieron, se armó a lo largo de las décadas una arquitectura de seguridad basada en que cualquiera que tuviese un arma nuclear no podía ser invadido ni ocupado, porque inmediatamente apretaba el botón rojo y explotaba el mundo. Entonces se firmaron acuerdos, tratados de misiles de corto y largo distancia,
tratados de misiles balísticos, se firmaron distintos acuerdos para evitar el apocalipsis. Hay una campaña incluso de Lyndon Johnson, después de que se muere Kennedy, donde el video de la campaña es, si gana mi contrincante, puede pasar esto. Y el video era un mundo, un Estados Unidos en el medio de un apocalipsis nuclear. Lo que quería decir Lyndon Johnson es, si este que gana es un loco y tiene un arma nuclear, puede haber un holocausto nuclear. Era algo muy presente, ¿no? La construcción de los búnkeres, todo el imaginario de esa época, las películas. Y ahora, eso que antes era la disuasión para que los países grandes no se enfrentaran, pareciera que es una línea finita que se está corriendo. Y yo creo que la metáfora, no sé si los que me están viendo alguna vez habrán visto boxeo o una pelea, que hay un momento, los primeros rounds, que los boxeadores se estudian, se abrazan, se miden, hasta que se agarran la mano y se empiezan a pelear en serio. Que hay como un segundo estudio para ver cuáles son los límites, hasta dónde llego. El peligro que es hasta dónde llego entre una alianza que tiene armas nucleares y un país que tiene armas nucleares, que está rodeado por esa alianza, ¿no? Entonces, la gran cuestión es dónde está la disuasión. Y nosotros lo vemos ahora con Estados Unidos mandando armas, cohetes de larga distancia. Dicho sea de paso, Ucrania bombardeó un sistema de radares de alerta temprana del sistema nuclear ruso. Algo extremadamente grave que no ha sido muy discutido y que las autoridades rusas no han hablado, pero que dentro de el ambiente de las relaciones internacionales está en debate. Es decir, bueno, ¿cuál va a ser la respuesta de Rusia a estos ataques internos que de alguna manera es una provocación constante en un momento donde Rusia en Ucrania va desgastando y va desgastando en términos económicos también a Europa, porque las sanciones se le han dado vuelta, y realmente un conflicto directo no le conviene? Pero ¿dónde pone el límite? ¿Cuál va a ser la respuesta a eso? Putin amagó, dijo la semana pasada, bueno, vamos a enviar cohetes a los adversarios, nuestros enemigos. Uno se imagina inmediatamente a los hutis en Yemen, que han establecido una nueva forma de disuasión en el estrecho de Almandé, porque con cohetes y con drones básicamente han bloqueado uno de los principales pasos marítimos del mundo, que hay algo que tener en cuenta. ¿Qué pasaría si tuviesen otros misiles de largo alcance que pudiesen acercar a alcanzar alguna base estadounidense o algún barco portaaviones europeo, británico, alemán, de esa flota que tiene la OTAN intentando ir contra los hutis en Yemen? Pero bueno, hay un debate en Rusia respecto a la doctrina nuclear, porque la doctrina nuclear rusa establece que la única posibilidad de uso de armas nucleares es si Rusia tiene una amenaza existencial a su territorio, es decir, si su territorio es atacado. Es decir, si por ejemplo entran los soldados de la OTAN en Ucrania, barren con la línea de frente y empiezan a avanzar para el área que es considerada, ya fue anexionada hacia Rusia, y Rusia considera que eso es un ataque a su territorio y utiliza armas nucleares para defenderse, cual podría derivar del otro lado en uso de armas nucleares. Bueno, un teórico, hablamos de Sergei Karaganov, perdón, de la Universidad Nacional de Investigación, Escuela Superior de Economía de Moscú, Facultad de Economía Mundial y Asuntos Internacionales, escribió varios artículos. Yo creo que esto da para un video, si ustedes lo consideran, lo haremos, sobre
que Rusia tiene que cambiar la doctrina nuclear. Su doctrina nuclear Rusia la tiene que cambiar. ¿Por qué dice? Porque el mundo cambió y nosotros estamos ante una amenaza existencial. En uno de sus artículos dice, la política de Rusia debería basarse en el supuesto de que la OTAN es un bloque hostil que ha demostrado su agresividad con su política anterior y que de facto está librando una guerra contra Rusia. Por lo tanto, cualquier ataque nuclear contra la OTAN, incluidos los preventivos, está moral y políticamente justificado. Bueno, ustedes habrán visto, todos los medios agarraron esta parte, que está contextualizada en una larga explicación, diciendo, tenemos un problema realmente porque hoy por hoy, si nosotros dejamos que haya una Ucrania desmilitarizada, va a ser un problema mañana porque esa misma gente con la que iniciamos una guerra tiene una animosidad hacia nosotros y va a haber en un momento que va a haber de nuevo otro conflicto. Tenemos que solucionar eso y tenemos que solucionar de que la OTAN nos está atacando constantemente. Tenemos que utilizar armas nucleares para disuadir a la OTAN de que haga eso, de que nos deje de proponer una guerra convencional, una guerra de desgaste, una carrera armamentística. Recordemos que una de las razones por la Unión Soviética perdió la guerra es por la carrera armamentística que la desgastó completamente. Entonces, dice, los antiguos y especialmente los nuevos miembros de la alianza deben comprender que su seguridad se ha debilitado radicalmente desde que se unieron al bloque y que sus élites compraron gobernantes que los han puesto al borde de la vida o la muerte. He escrito repetidamente que si Rusia lanza un ataque de represalia preventivo contra cualquier país de la OTAN, Estados Unidos no responderá a menos que la Casa Blanca y el Pentágono estén poblados de locos que odian a su país y están dispuestos a destruir Washington, Houston, Chicago, Los Ángeles por el bien de Frankfurt, Bucarest o Helsinki. Y acá empieza a explicar un poco, dice, es hora de poner fin a la disputa impulsada por Occidente sobre la posibilidad de utilizar armas nucleares tácticas. Su uso fue teóricamente previsto durante la anterior Guerra Fría. A juzgar por las filtraciones, los estadounidenses lo están pensando. Hay que aumentar gradualmente la potencia mínima de las ojivas nucleares hasta 30 o 40 kilotones o entre 1,5 y 2 bombas de Hiroshima para que los agresores potenciales y sus poblaciones entiendan lo que les espera. Lo que dice básicamente es que no tienen conciencia de que están atacando un país con armas nucleares y nosotros tenemos que transmitirle esto para disuadir a la OTAN y que la gente de esos países proteste para que se detenga este ciclo que nos está llevando a cualquier lado. Los planificadores estratégicos en Washington y sus secuaces europeos deben darse cuenta que el derribo de aviones rusos sobre nuestro territorio o un mayor bombardeo de ciudades rusas implicará un castigo tras un ataque sin advertencia nuclear en forma de ataque nuclear, entonces tal vez se encargarán de acabar con la Junta de Kiev. Mejorar la credibilidad y la eficacia de la disuasión nuclear es necesario no solo para poner fin a la guerra que Occidente desató en Ucrania, sino también para colocar pacíficamente a Occidente en un lugar mucho más modesto, pero con suerte digno en el futuro sistema mundial. Por encima de todo, la disuasión nuclear es necesaria para detener la ola de conflictos que se avecinan, para protegerse de una era de guerras y para evitar su escalada a nivel termonuclear global. Y acá sigue desarrollando, dice, lo más importante es que las armas nucleares, incluida su proliferación, son necesarias para restaurar los aspectos de la disuasión nuclear que han dejado de funcionar, para evitar no solo grandes guerras convencionales como en Ucrania, sino también una carrera armamentística convencional. No se puede ganar una guerra convencional si el enemigo potencial tiene armas nucleares y lo más importante está dispuesto a utilizarlas. Esto es básicamente decir, che, el uso de armas nucleares es un comodín para detener al otro lado y disuadirlo de que no continúe con esta escalada en la que está continuando, en la cual Rusia no está pudiendo restablecer una disuasión militar tan grande que haga que
algunos países de la OTAN no se plieguen a esta locura. Bueno, lo sigue desarrollando, dice una mayor dependencia de la disuasión nuclear y un ascenso acelerado de la escalada están diseñados para, en la escalera de la escalada están diseñados para convencer a Occidente de que tiene tres opciones con respecto al conflicto en Ucrania. Es decir, nosotros vamos a armar una nueva escalada de disuasión nuclear para tres objetivos. En primer lugar, que se retiren con dignidad, por ejemplo, en las condiciones propuestas anteriormente. Esto hablamos del acuerdo de que Ucrania sea neutral, que se respete la integridad territorial de Rusia, que se vaya el escudo antimisiles de la OTAN. En segundo lugar, que se enfrenten a ser derrotados y huyan como lo hicieron en Afganistán y enfrenten una ola de refugiados armados y a veces matones. O en tercer lugar, más ataques nucleares en su territorio y la consiguiente desintegración social. Esta palabra de Sergei Karaganov generaron mucha polémica. Vladimir Putin le preguntaron, dijo que lo había leído. Lleva ya un año hablando de esto. El mismo Putin dijo que está analizando cambiar la doctrina de uso de armas nucleares. Incluso ha movilizado armas nucleares hacia Bielorrusia. Pero es un escenario porque ahora, de alguna manera, volvemos a lo mismo. Cerrando un poco y ya concluyendo el video, la paz se hace prácticamente imposible porque Estados Unidos y Occidente no tienen la voluntad de reconocer la integridad territorial. También hay un gran lavado mental en muchos dirigentes europeos y en gran parte de la población que se cree en esta cosa de ambición imperial rusa, que es como un ciclo, ¿no? A medida que más militarizan Ucrania, también más convencen a los rusos de que la única manera de no sentirse tan amenazado es estar atento a cualquier país que se le pueda venir en contra y terminar con Ucrania, por lo menos con toda su infraestructura, para que no sea una amenaza en el futuro. Es un ciclo, es como un perro que se va comiendo la cola. La paz es imposible. El acuerdo congelado, la paz congelada, previo después de una escalada, puede ser algo plausible, pero que va a ser como una pausa para rearmarse para la próxima vez. Y que a Rusia no sé si le va a terminar conviniendo porque parece que entiende que está en un momento de cerca del quiebre, no tanto de Ucrania, sino también cerca del quiebre de Europa. Y el tercer escenario, que yo creo que es el más peligroso, que es este de uso de armas nucleares, que vamos a desarrollar también en el próximo programa. En el próximo programa vamos a hacer una simulación de cómo sería un escenario así. Porque bueno, son cosas que hay que discutir, que no se están discutiendo en los grandes medios, que hay gente que está escribiendo, y que realmente nosotros tenemos que saber qué se está poniendo en juego con esto, porque básicamente es el futuro de la humanidad. O sea, estamos volviendo de vuelta a una cosa muy peligrosa de donde cualquier error de cálculo puede explotar toda la situación. Rusia, más allá de las armas nucleares, yo creo que tiene otros armamentos para intentar disuadir esta locura de envío de armas a Ucrania. Y veremos qué sucede, pero yo creo que va a haber una combinación de continuación de este conflicto. Veremos si gana Trump. Y yo creo que lo que va a terminar definiendo esto, que es el cuarto escenario del que no hablamos, pero que ya hablaremos en algún programa, que es la posibilidad de cambio de gobierno, cambio de régimen o colapso del frente interno de los que están promoviendo, de la esfera más globalista que está promoviendo este conflicto, que realmente vimos en las elecciones parlamentarias europeas, que está temblequeando un poco la cosa. Y yo lo digo acá desde Francia, donde realmente la llegada de Le Pen, incluso llegada del bloque de izquierda que se enfrenta a Le Pen, puede ser la extinción de Macron, que era uno de los líderes principales que sostenía el conflicto en Ucrania y el envío de tropas a Ucrania. ¿Cómo va a enviar tropas a Ucrania Macron si tiene una asamblea en contra y si es profundamente impopular? ¿Cómo va a sancionar Macron en el Parlamento el bono
de guerra para financiar la industria militar en el futuro europeo. ¿Cómo va a asegurarle a Zelensky que los franceses están con él? Muy difícil, la verdad. Veremos las elecciones parlamentarias. La primera vuelta es el 30 de junio, después el 7 de julio es la segunda vuelta. Está el partido Macron, está el partido de Marine Le Pen y después está un bloque de izquierda donde está el viejo Partido Socialista, que la verdad que algunos antiguos socialistas son parte del partido de Macron, para que se cuente una idea, pero está Francia Insumisia de Melechón, están el Partido Comunista Francés, están los verdes también, que ya sabemos que son los que tienen mayores posiciones bélicas, paradójicamente, en Europa. Pero bueno, nos quedamos para el próximo programa. Lautaro, por favor, rescatame acá y pasame algunas preguntas, algunos comentarios, porque yo no he podido ver el chat, pero me imagino que deben haber estado comentando bastante. Y ¿sabes? Está la pelea, más que nada hay un debate, más que preguntas, un poco hablando de la postura de Putin, más que nada por lo que vos habías comentado, que es la espera de la caída de su propio régimen, pero que eso demoraría mucho tiempo en realidad. Y lo que pasa es que también en el funcionamiento de Europa, hoy por hoy, esta organización supranacional es independientemente de los pueblos y de las sociedades, ¿no? Pero yo creo que la cuestión va a venir más desde los estados, ¿no? Los problemas dentro de los estados, los países que, como Hungría, ahora como empieza a ser Francia, que empiezan a cuestionar y poner en jaque la política de consenso. Recordemos que en la Unión Europea todas las decisiones tienen que ser tomadas por consenso. O sea, Absoluto. hay como cierta cuestión en las decisiones importantes donde Ursula von der Leyen, la comisionada europea, no puede hacer lo que quiere. Y sin Francia, que es uno de los principales líderes ahí cabalgando a favor de Ucrania, se pone más complicada, ¿no? Y recordemos que es una situación económica acá en Europa compleja. Compleja, ¿por qué? Porque hay como distintos procesos. Por un lado, el proceso de la migración, entre comillas, que la ultraderecha está aprovechando, pero que la ultraderecha está aprovechando para generar una identidad a partir de algo que sí está sucediendo, que es el aumento del costo de vida. Completamente. Y los problemas de la agricultura por una política verde, ecológica acá, que está haciendo que los agricultores, que la comida, o sea, impresionante lo caro que sale la comida. No estamos hablando de irte al restaurante, estamos hablando de irte a comprar un kilo de verdura, un kilo de papa, un kilo de cualquier verdura, un kilo de carne. Acá un kilo de carne que nosotros estamos acostumbrados en Argentina, te comprás vos, Lautaro, te comprará tu kilito de carne. Ahora cada vez menos, ¿no? Con mi ley, Obvio. asado de, asado de entraña, ¿no? Asado de, ¿cómo esto? Ahora Pero no me sale. estamos más, Un choricito y una salchichita y ya está. Pero bueno, acá imposible comprarte un kilo de carne, ni hablar de un kilo de pollo, carísimo, un kilo de cerdo, fabricado acá en Europa, digo, fabricado acá en Francia. No es que lo completamente. traen de otro lado. Bueno, nosotros acá, bueno, en Argentina estamos medio, sabemos convivir con la inflación, es un problema, obviamente, no es que es bueno de por sí, es complicado, pero sí comparto con vos que la postura ahí en Europa es bastante generalizada. Tipo, la situación que está pasando en Francia pasa en Alemania, con los agricultores, el costo de vida, la inflación, las empresas que se van. Es un contexto bastante desfavorable para la propia economía europea, que está El tema de peleando. Claro, es que te aumentaron la energía, un montón. A los alemanes, los que viven en Alemania, nosotros tenemos a Ezequiel, a Pablo de Negri, un 100% casi. Imagínate para alguien que tiene una panadería, por ejemplo, la factura de luz para un panadero, que nosotros sabemos en Argentina, te fundís, cerrás, es impresionante la cantidad de negocios que abren y cierran. La inflación hace que, por ejemplo, vos agarras un dinero, pero no te alcanza como para los europeos. También son los estándares, ¿no? Porque para nosotros, nuestras crisis es
tenés que comerte un fideo con manteca. Acá la crisis para los europeos es, no me puedo ir a la casa de campo el fin de semana, me tengo que achicar con esto, es como, también hay que poner la escala de las crisis, ¿no? Completamente. Pero para los más jóvenes el tema de la vivienda, el tema del turismo, la gentrificación, los jóvenes, ya no digamos jóvenes, gente de mi edad, por ejemplo, 30 y pico para abajo, pensar en comprar una casa, imposible. Y Acá eso que son acá más está jóvenes. apalancado con mucha hipoteca, o sea, Mm. pero no podés acceder a una vivienda en las principales urbes de Europa. Yo tengo un conocido que vive en el norte, en el noroeste de Francia, en lo que es Brest, un amigo Marcos, nada, sí, también, hipoteca es lo más normal y alejado de las capitales, porque es inaccesible casi, para el ciudadano a pie de eso, de franceses o alemanes. Acá están haciendo una pregunta, si hay una guerra civil en la Unión Europea, ¿qué va a pasar con Latinoamérica? Lo que siempre pasó en todas las guerras civiles europeas, ¿no? Que se vienen para nuestros países y nosotros terminamos vendiéndole a todos los bandos comida y energía, que es quizás lo que a uno le da más zozobra con lo que está haciendo Milei en Argentina, porque en este momento que uno dice, bueno, está bien, está mal económicamente Argentina, pero vos decís, che, se viene un momento donde se va al demonio todo, América Latina es continente de paz, cuando vos ves todos los mapas de dónde te tenés que ir, si pasa algo, te tenés que ir a América Latina porque ahí no va a caer ninguna bomba nuclear, decís, bueno, históricamente en todos los conflictos nucleares, América Latina crecía mucho porque provee las materias primas a los países en guerra. Pero Completamente. si te convertís en un proveedor de 3 mangos con 50 que vendés tu carne, tu barril de petróleo regalado a transnacionales sin agarrar un mango, y justo en este momento, que es lo que nos está pasando un poco, la zozobra que nos agarra con el presidente loco este que tenemos, el rey loco, Que va tipo. desnudo, el rey desnudo. Sí, el rey Joffrey de. Ahora no me sale de Game of Thrones, ¿te acordás? El rey Joffrey, habrás visto vos Game of Thrones, que era el hijo que quedaba de rey, que estaba completamente loco y linchaba gente y termina envenenado. Bueno, Capaz de lo más importante que pasó ayer, para la gente que no sabe, en el Senado de la República Argentina hubo un empate, se desempató la vicepresidenta Villarroel, se aprobó en gran medida el paquete de medidas que está buscando el gobierno. Capaz lo más importante es el RIGI, que es como sí, sí, pero viene con flexibilización laboral y con. reforma Y del con. Estado. Sí, sí, con que no paguen impuestos los ricos Ah, y. eso es blanqueo de narcos, tipo, a mi Sí, punto de sí, sí, vista. sí. Sí, sí, una cosa medio loca, es como un paquete de leyes, es lo que vos decías, Lautaro, un paquete de leyes tremendo. Sí, neocolonialismo, dicen acá. Sí, con celulares y con un tipo que no está bien del marote y que nosotros no terminamos de entender muy bien por qué nuestros compatriotas lo bancan. Pero bueno, son las contradicciones, ¿no? Son las contradicciones siempre, todos los pueblos tenemos contradicciones, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Completamente. Lautaro, ¿algún comentario más que nos quedó por ahí? ¿Algún comentario? Creo ¿Alguna que crítica? ¿Algo? ¿Alguien que se haya puesto picante para polemizar? Nada. no, creo que hay una persona que no es pro Putin y está perfecto. Y ahí también esperando que termine su gestión, vamos a ver qué pasa. Sacó como 80%. Quedará un Y, largo trecho. ujú. Pero no mucho más. No mucho más. Bueno, le mandamos saludos a todos los chateros que siempre están acá en DMP Geopolítica, a Beatriz Pulido, a Panda Dampa, a Cristian Ezequiel Río, a Yodango, Salomón Krakenberg, que seguramente va a estar indiferido, Armadillo Amarillo, que siempre está, Sí, Renan. Me está faltando mi compatriota chubutense de Trevelin, que no lo veo, pero seguramente siempre aparece al principio, mandando saludos. Y bueno, estaremos el próximo jueves y ahora en un ratito está Adrián Celaya. Le mando un saludo para vos, Lautaro. perfecto. Nos vemos la Igualmente, semana que viene. Bruno, Chao, nos chao. vemos. Un saludo a todos. Chao, chao.
Chao.